Yo le pido me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 7 al 9. Evangelio capítulo 18, versículo 7 al 9. Dice la escritura de esta manera: Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En esta ocasión, la exhortación de nuestro Señor acerca de la eventualidad de los tropiezos en la vida cristiana, a primera vista puede sonar algo dura, y de hecho es así. Si se lee aisladamente desconociendo el escenario y las circunstancias en el cual fueron dichas estas palabras, llegaremos a formarnos una idea un tanto negativa de nuestro Señor. Debemos entender que el discurso de nuestro Señor es totalmente coherente. Debe llevarnos a pensar de esta manera. Él nunca diría algo que tenga la intención de destruir o traer mal a la vida de sus seguidores. Todo lo que él dice, por el contrario, lo que busca es proteger y guardar. Así que es un buen ejercicio cuando nos topamos con pasajes como estos, el que podamos leer el texto precedente para tratar de inferir, para tratar de discernir de qué está hablando nuestro Señor. Así que tratemos de hacer eso en esta mañana. Primero que nada, es bueno reconocer el contexto en el cual nuestro Señor menciona el tema de los tropiezos. Fue en aquella discusión que tuvo acerca de esa pregunta que surgió en ese momento de quién sería el mayor en un eventual gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor sabiamente, pero también amorosamente, les dice que el reino de los cielos no funciona según las premisas, según el patrón que siguen los reinos humanos. Esos reinos con los cuales ellos estaban familiarizados, donde los más fuertes dominan sobre los más débiles. Para esto, lo que hace nuestro Señor es colocar a un niño en medio de ellos y les dice que cualquiera que se humille o que sea pequeño como este niño, ese sería el mayor en el reino de los cielos. Para nuestro Señor Jesucristo, la grandeza dependía de cuán humilde fuimos en este siglo, de cuánto favor, de cuánto servicio pudimos mostrar a nuestro prójimo. De hecho, en su reino, en el reino de los cielos, sus seguidores deben estar asociados con la esencia espiritual de lo que significa ser un niño, de esos que son llamados sus pequeños. Ese término, sus pequeños, en el cual estaremos meditando y estaremos volviendo una y otra vez a hablar de él, habla perfectamente acerca de cómo somos vistos por parte de nuestro Señor. Un niño, como sabemos, es alguien que está camino a la adultez, alguien que es novato, que es inexperto en el arte de vivir, alguien que sabemos que está madurando en todos los aspectos posibles, pero también, y creo que es lo más importante que resalta el pasaje, alguien que está generalmente bajo la tutela de alguien más maduro que generalmente son sus padres, alguien que tiene un espíritu enseñable, alguien que depende física y emocionalmente
de otras personas. Ese es el contexto o la esencia espiritual que deben tener los miembros del reino de los cielos. Y bueno, ¿por qué es importante entender esto en esta mañana? Porque ante la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo acerca de quién sería el mayor, básicamente el Señor lo que le responde es que no se trata de quién sería el mayor o el más importante, sino de más bien que debían estimar a sus hermanos creyentes, a ellos, a esos que son llamados más pequeños, como más importantes y valiosos que ellos. Nuestro Señor desvía la atención de esa pregunta acerca de quién sería el más importante a decirles que sus pequeños, aquellos, sus hermanos en la fe, debían ser considerados como muy importantes y muy valiosos para Cristo. Notaremos también que en los pasajes que sigue este patrón, encontraremos que en la parábola de la oveja perdida, no sé si la recuerdan en esta mañana, se sigue este patrón de dejar las 99 ovejas por la que se descarrió. Encontraremos también el tema de cómo se debe perdonar al hermano. Veremos que también se trata, o el tema de los dos deudores, acerca de cómo se debe perdonar al hermano. Todos estos temas apuntan a cómo debemos cuidar, a cómo debemos estimar e intentar agotar todos los recursos al alcance de nuestra mano para rescatar a esos que son llamados sus pequeños cuando estén en situaciones de peligro o de pecado. Ese es el contexto en el cual el Señor habló de los tropiezos de la vida cristiana. Por esta sencilla razón es que nuestro Señor habla de esto, ya que para Él sus pequeños son muy importantes, ya que Él es precisamente quien los rescata y los redime. Él es quien se presenta a sí mismo como su hermano mayor. Así que, amado hermano, habiendo explicado todo esto, llegamos al tema de los tropiezos, que es al que se refiere el pasaje que hemos leído en esta mañana. Un tropiezo es toda situación que nos expone o expone a otros a pecar contra Dios, a exponerlo a situaciones de peligros. Y sabemos que una de las formas de cuidar a nuestros hermanos es guardarlos de toda situación en la cual ellos pudiesen pecar contra el Señor. Para nuestro Dios, sus pequeños son muy importantes. Así que se hace necesario que podamos entender qué enseñó exactamente nuestro Señor Jesucristo acerca de los tropiezos en la vida cristiana. Esa será la pregunta que trataremos de responder en este estudio. Así que vamos a reconocer algunas verdades asociadas a los tropiezos en la vida cristiana bajo el título de este sermón que he llamado La realidad de los tropiezos en la vida cristiana. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana, La realidad de los tropiezos en la vida cristiana. Hablemos primero acerca de la realidad de los tropiezos en un mundo caído. Ese será nuestro primer punto o la primera verdad en la cual estaremos meditando. Y esto es a lo cual debemos enfrentarnos cuando hablamos de los tropiezos. Puede que no sea lo más reconfortante del caso, puede que no sea la más consoladora, pero al menos es la verdad. Es esa verdad que el Señor coloca delante de nosotros. Nadie que envía a otras personas a una misión que podría representar peligros le oculta lo que podría encontrar en el camino. Esa famosa frase de cliché que en algunas ocasiones hemos escuchado que dice que la vida cristiana es un camino de rosas en el cual las rosas tienen espina, puede que sea una frase de cliché o una frase de cajón, pero aún así sigue siendo verdad.
Esas rosas tienen espina. Aunque fue pronunciada por nuestro Señor, no se trata de una verdad nueva. Cuando nosotros analizamos las experiencias de los personajes de la vida, de todos aquellos que han transitado por el camino de la fe, llegamos a la conclusión de que todos ellos han experimentado en un momento u otro tropiezos. Todos ellos se han enfrentado a esta cruda realidad de la vida cristiana. Si usted quiere, puede analizar la vida de Abraham, la vida de José, la vida de cualquier personaje, incluso la misma vida de los apóstoles, y encontraremos tropiezos, encontraremos situaciones de peligro en su vida. Pero antes de abordar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es bueno preguntarnos a qué se refiere puntualmente nuestro Señor cuando habla de tropezar. Creo que es bueno tener ese concepto claro antes de hablar de este tema, ya que podríamos caer en ambigüedades de temas y esa no es la intención. Cuando hablamos de tropezar, nos podemos referir a al menos 4 cosas. Pueden haber más, pero al menos nos referimos a 4 de estas situaciones. Si lo puede anotar, es bueno hacerlo, ya que no debemos perder de vista su significado. Cuando hablamos de tropiezos, podemos referirnos al riesgo de pecar debido a nuestras concupiscencias. El texto que hemos leído de Mateo 18. Si tu ojo derecho, si tu mano te hacen pecar, córtalo o extírpalo de ti. Básicamente, la posibilidad de que tú puedas pecar. Habla también de inducir a otros a pecar. Eso constituye un tropiezo. Habla también de la posibilidad de caer o apostatar de Cristo o de caer en incredulidad permanente. Un ejemplo es la parábola del sembrador, de esa semilla que cae en pedregales en los cuales su raíz no tiene suficiente profundidad y cuando sale el sol vemos que el texto dice que tropiezan. En ese sentido se entiende que caen en incredulidad permanente. Ese sería uno de los tropiezos a los cuales se refiere nuestro Señor. O cuando el Señor o Dios no cumple las expectativas de la persona. Por ejemplo, la escena de Juan el Bautista cuando le envió mensajeros al Señor Jesucristo y le dice puntualmente, ¿eres tú o esperamos a otra persona? Y a lo que el Señor le responde, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Es decir, aquellos que la expectativa no se ajuste a lo que Dios hace. Son tropiezos que pueden haber en la vida cristiana. Entonces nos referimos a al menos 4 cosas. La posibilidad de pecar nosotros, la posibilidad de que otros pequen, la posibilidad de caer en incredulidad permanente o la posibilidad de que Dios no se ajuste a nuestras expectativas. Así que pueden haber más usos, pero en este sermón nos vamos a referir a uno de esos escenarios. Cristo enseña que tales tropiezos son necesarios en la vida de los creyentes. De hecho, cuando leemos nuevamente el versículo 7, podemos verlo de esta manera. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Escuche, es necesario que vengan. Cuando leemos el texto de Lucas, en Lucas capítulo 17, versículo 1, nuevamente encontramos esta misma enseñanza. Vamos a leer el texto de Lucas. En Lucas leemos así, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan los tropiezos. Sin lugar a duda que de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano la posibilidad de pecar, la posibilidad de hacer pecar a otro, la posibilidad de caer en incredulidad o que Dios no se ajuste a nuestras expectativas, estará frente a nuestras narices en algún momento.
En un mundo caído, imperfecto, plagado de pecado como el nuestro, la posibilidad de tropezar es inevitable. Aún así, mi querido hermano, el poder de Dios se hace muy notorio cuando a pesar de esos tropiezos podemos ver su gracia, cuando vemos que Él puede utilizar esos tropiezos para nuestro bien. Aclaro, mi querido hermano, como lo dije en la escuela, no es que Dios necesite que nosotros pequemos. No es que Dios quiera que nosotros pequemos para forjar nuestro carácter. De hecho, como también lo dije, haríamos bien en no pecar. Haríamos bien en rechazar todas las invitaciones, todas esas oportunidades a desobedecer a Dios. Haríamos bien en sacarle el cuerpo todo lo que podamos al pecado. Y esto sería mucho más beneficioso para nosotros. Pero como no vivimos en el mundo en el que quisiéramos vivir, los tropiezos existen en esta vida y es necesario que hablemos de ello. Lo que quiero decir es que a pesar de que los tropiezos existen en este mundo caído, Dios puede encaminarlos, aunque parezcan que no están bajo el control de nadie, Dios puede usarlos para nuestro bien, para llevar adelante su buen propósito, su obra de gracia. Las palabras del apóstol Pablo que aparecen en la carta a los romanos tienen mayor sentido y tienen mucha más razón de ser cuando hablamos de los tropiezos, entendiendo que su control soberano permanece a sabiendas de las realidades de los tropiezos. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, amado hermano, debemos ver su palabra como una invitación más a estar alertas y a estar en constante guardia, más que estar en una situación de miedo, en la cual caemos en la inactividad por miedo a tropezar. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo lo que hacen es invitarnos en todo momento a que en algún momento la posibilidad de tropezar o hacer tropezar a otro puede aparecer en tu vida. Y ante esto debemos decir que la verdadera fe se forja cuando somos colocados en este tipo de situaciones en las cuales somos obligados a elegir obedecer a Dios y a depender de su gracia. En este sentido, cuando somos colocados en estas situaciones, nuestro carácter se ve obligado a forjarse. Y en este sentido me refiero cuando digo que Dios puede usarlos para capacitarnos, para forjarnos. Contrario a lo que podríamos pensar, la forma de prepararnos para ser semejantes a Cristo se ejecuta a través de medios regulares, la oración, la lectura de la palabra, la comunión. Medios que no escapan de nuestra comprensión. Y uno de esos medios es el ejercicio de nuestra voluntad. El ejercicio de usar las capacidades de poder elegir a Dios pese a nuestra situación de pecado con solamente la ayuda del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, ejercítate para la piedad. Las disciplinas espirituales deben ser puestas en ejercicio para que podamos forjar nuestro carácter conforme a Cristo, ya que vivir la piedad implica de alguna manera salir de nuestra zona de confort, ya que el viejo hombre no muere simplemente estando en una posición de comodidad. Se hace necesario que las disciplinas espirituales sean ejercitadas, que el dominio propio sea puesto en ejercicio. Y para ello, mi querido hermano, es que Dios permite los tropiezos en nuestra vida.
¿Cómo nos volvemos semejantes a Cristo? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el ejercicio constante de su carácter en nosotros. De la misma forma como nos ejercitaríamos para algún deporte, de la misma forma como ejercitaríamos un músculo de nuestro cuerpo, de la misma forma se ejercita el carácter de Cristo en nosotros. Seremos más semejantes a Cristo, por ejemplo, en cuanto a su humildad, mansedumbre o amor propio o integridad, en la medida en que resistamos las invitaciones de la carne a desobedecer a Cristo. Cuando tu orgullo es desafiado, entonces entiendes que debes ejercitarte más en la humildad. Cuando resistes las invitaciones de la carne para por ejemplo, pecar en temas de inmoralidad sexual, entiendes que el dominio propio se debe ejercitar más para contener las invitaciones de tu carne. En ese sentido, el carácter de Cristo se va forjando en nosotros. En ese sentido, entendemos las palabras del apóstol Pablo: ejercítate para la piedad. Debes ejercitarse. Es por esto, amado hermano, que nuestro Señor nos dice que Él nos acompañará todos los días para forjarnos. Del mismo sentido, los tropiezos estarán ahí. Los tropiezos son una realidad de este mundo caído que no podremos evadir, que no podemos evitar. Pero aún así Dios no desperdicia estos tropiezos porque están ahí para tener un carácter pedagógico en nuestra vida. No están al azar. Cuando hablamos del decreto de Dios, entendemos que todas las cosas están contenidas en Él. Y eso quiere decir también nuestra formación. La intención de Dios no es que tropecemos. La intención de Dios no es que caigamos en estos tropiezos, sino que con la ayuda y el poder de su Espíritu podamos sortearlos. Podamos, de alguna manera, haciendo uso del poder de su Espíritu, ser forjados a Cristo. Así como un buen maestro tiene la noble intención de que sus pupilos comprueben que han asimilado las asignaturas, así como en el colegio nuestros maestros nos sometían a evaluaciones para ver si habíamos asimilado nuestras asignaturas, del mismo modo nuestro Dios tiene la intención de que seamos probados. Por eso permite que el tentador venga a nuestra vida. Permite que el tentador coloque tropiezos en nosotros. ¿Para qué? Para ver que hemos asimilado nuestra lección. Dios utiliza estos tropiezos para nuestro bien. No los podemos evitar. De hecho, las palabras de nuestro Señor dicen que es necesario que vengan los tropiezos. De hecho, en Lucas dice imposible que no vengan los tropiezos. Es algo que va a estar ahí. Es algo que quisiéramos que no fuera de esa manera, pero inevitablemente pasará. De hecho, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Haríamos bien con ignorar el hecho de los tropiezos en la vida? No, no haríamos bien haciendo eso. Esperaríamos vivir nuestra vida cristiana sin este tipo de situaciones que ciertamente ponen a prueba nuestro caminar de la fe. Pero aún así, no debemos olvidarnos que nuestro Dios está en control. No debemos olvidarnos de que vivimos en un mundo que no es perfecto. Así como la muerte nos recuerda que la sentencia penal por el pecado sigue vigente, los tropiezos nos recuerdan que vivimos en un mundo que no es perfecto, en un mundo que está caído. Los tropiezos son inevitables, pero nunca justificables. No debes excusarte en la soberanía de Dios para decir que los tropiezos vinieron a tu vida, pero estaba predestinado y tú no podrías evitarlo. No, hay gracia suficiente para que Dios te levante de ellos.
pero nunca debes justificar un tropiezo que venga a tu vida. Bien, amado hermano, les recuerdo que estamos tratando de dar respuesta a una pregunta. ¿Qué enseñó exactamente nuestro Señor Jesucristo acerca de los tropiezos? Y hemos hablado de que los tropiezos son parte de la realidad de un mundo caído, algo que no podremos evitar. Pasemos a hablar de nuestro segundo punto, la solemne advertencia frente a esto. Luego de que el Señor ha explicado que los tropiezos son inevitables, ya que hacen parte de una realidad que no podemos revertir, que es propia de este mundo, ahora con el fin de que no seamos pasivos frente a ellos, hace una advertencia que todo buen discípulo haría bien en escucharlo y entendería el porqué de la severidad de esta advertencia. Nuestro Señor no desea que sus seguidores piensen que como los tropiezos son inevitables, al final no importa si tropiezan o no. No importa si los tropiezos vienen y caemos en ellos. Que algunos podríamos decir de que el tropiezo no está bajo el control de ellos. Él en ningún momento nos invita a ello. Así como la doctrina del decreto de Dios promueve en nosotros responsabilidad en este sentido, usando este lenguaje fuertemente persuasivo que hemos leído, igualmente nos invita a la responsabilidad personal frente a los tropiezos. Así que el Señor quiere que no los veamos como algo irrelevante en nuestra vida, sino que en algo que seguramente debemos ocuparnos con toda la diligencia del caso. Vamos a leer el verso 6 del capítulo 18. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuese que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Una imagen bastante fuerte. La idea de alguien siendo lanzado al mar con una piedra de molino amarrada al cuello como castigo es una imagen impresionante y bastante cruda. No es una imagen bonita. Esta piedra de molino tiene el firme propósito de garantizar el hundimiento de esta persona a lo cual se le ata y por ende una muerte que es segura. Seguramente más de uno al ver esta escena que el Señor coloca frente a nosotros quedaríamos perplejos al escuchar hablar de este castigo. De hecho, es un castigo que debe ser horrible. Pero es precisamente la severidad del castigo que pone nuestro Señor delante de nosotros la que pone de manifiesto lo importante que es para Cristo sus pequeños. La severidad del castigo de aquellos que son llamados sus hermanos menores, de que sean inducidos a pecar, de que sean sometidos a circunstancias en las cuales podrían tropezar, es la que nos da una idea aterrizada de lo que el Señor está explicando en este momento. Más que formarnos una imagen negativa de nuestro Señor, deberíamos más bien meditar en cuánto el Señor ama a sus pequeños. Así como las penas extremas de 60 años de cárcel para aquellos que cometen delitos contra los niños, lo que buscan es salvaguardar la vida de estos, de protegerlos. Esta sentencia dura de la piedra de molino nos debe hablar del gran amor que siente el Señor por sus hermanos menores. De hecho, mi querido hermano, al leer el versículo 14 del mismo capítulo 18, leemos que no solamente es la voluntad de Cristo que no se pierdan, sino que también es la voluntad del Padre. Yo le pido que leamos en Mateo capítulo 18, versículo 14. Dice la Escritura, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
No solamente es la voluntad de Cristo que no se pierdan, sino que el Padre tiene el mismo deseo. El amor manifestado del Padre por los suyos hace posible que el Hijo fuese concebido en el vientre de una madre, que se inhumara, que se convirtiera en un ser humano, que pudiese morir, que pudiese resucitar para asegurar la salvación de todos sus pequeños, de todos aquellos que fuesen atraídos hacia Cristo. Así que es un plan cargado de amor abnegado, pero no solamente de amor abnegado, sino también de justicia hacia el pecado. De aquí que la Biblia utilice figuras tales como la gallina que guarda a sus polluelos, que hable de la figura de la niña de sus ojos para referirse al amor sacrificial que tiene Dios por los creyentes. Dios los ama sumamente demasiado para dejar que la condenación tenga lugar en sus vidas. El amor de Cristo por aquellos que ha redimido los lleva a proferir esta sentencia tan fuerte. Es una amenaza tan contundente contra aquellos que quieran colocar tropiezos en la vida de sus pequeños, en todos aquellos que los lleven a cometer situaciones de pecados. Un pecado que al final del ejercicio puede garantizar o puede repercutir en condenación eterna. Al principio expliqué que el capítulo 18 se centra en el amor de Cristo por sus pequeños. De ahí que se dé la parábola de los tropiezos, la enseñanza de los tropiezos. Esto nos lleva a llegar a la conclusión de que un tropiezo debe ser evitado a toda costa, no solamente en la vida de tus hermanos, sino también en tu vida. Hablamos de la parábola de la oveja perdida. ¿Qué dice la parábola de la oveja perdida? Cuando alguno se descarríe, el buen pastor lo que hace es dejar a las 99 y va y busca a la oveja descarriada. ¿Por qué? ¿Qué le pasaría a esta oveja descarriada si no es rescatada? Va a ir a condenación. ¿Qué pasa en la parábola de los dos deudores? ¿Qué pasa si el hermano no es restaurado con perdón? Irá a condenación. ¿Qué pasaría si un hermano no es restaurado por medio de la disciplina eclesiástica? ¿Qué pasará? El hermano no podrá ser restaurado a la comunión de la iglesia. ¿Y cuál será el castigo por todo esto? El infierno. Es por esto, amado hermano, que en toda esta sucesión de pasajes, de capítulos que vemos después de Mateo 18, vemos que no es la intención del Señor que ninguno de sus pequeños se pierda. Todas estas ilustraciones lo que nos deben llevar a concluir es que Dios ama a sus pequeños, no quiere que ninguno se pierda. Por eso dice que cualquiera que los haga tropezar, es mejor que se ate una piedra de molino y que sea lanzado al fondo del mar. La piedra de molino no es una señal de crueldad, sino de amor sacrificial por sus pequeños. De que Dios no quiere simplemente que alguno de sus pequeños se pierda en el infierno por razón de algún tropiezo que alguien irresponsablemente permitió en su vida. Las almas de todos sus pequeños son valiosos en extremo para el Señor. Son muy valiosos por la sencilla razón de que costó la sangre de su Hijo Jesucristo. En este sentido, estamos llamados a velar no solamente por nuestras almas, sino por las almas de nuestros hermanos, a fin de que los tropiezos no tengan lugar en su vida. Así que el amor debería llevarnos a guardar la vida de nuestros hermanos, de aquellos que militan constantemente en la fe, pero también de nuestra vida. No estamos llamados a permitir que en nosotros los tropiezos tengan lugar.
No estamos llamados a permitir que podamos estar de alguna manera jugueteando, de estar dejando que el pecado nos seduzca. No estamos llamados a esto. Debemos rechazarlo en todo momento. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer. De hecho, Dios no se toma el asunto del pecado a la ligera. Cuando vemos en la Escritura la imagen del cordero siendo degollado, la imagen de las aves que la cabeza se les arranca de esta manera, lo que nos debe llevar a pensar es que el pecado no es un asunto trivial delante del Señor. El pecado era castigado duramente. La imagen de los holocaustos de los animales ahí desintegrándose nos debe llegar a pensar de que el pecado no es un asunto que a Dios le cause gracia o le cause risa, como en muchas veces a nosotros. Muchas veces nosotros jugueteamos con la gracia creyendo que al final Dios nos perdonará y por eso permitimos el pecado en nuestra vida. Pero para Dios no es así. De hecho, somos irresponsables en muchas ocasiones cuando permitimos que el pecado florezca en nuestra vida. Y no debe ser de esta manera. Creer que podemos pecar porque al final Dios nos perdonará es simplemente no darle el valor adecuado al sacrificio de Cristo. Es no valorar todo lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos estar en este lugar, para que podamos tener una esperanza segura al lado de Él. De hecho, el versículo 8 y 9 del capítulo 18 nos dicen: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Solo alguien que entienda lo dañino que es el pecado, solo alguien que entienda cuál es el castigo de este y todo lo que le costó al Hijo de Dios, encontrará sentido en estas palabras. Estará siempre dispuesto a amputarse si es necesario en un sentido espiritual, humano, una mano o sacarse un ojo. Las palabras de estos versículos deben entenderse de esta manera. Si es tan malo hacer tropezar a uno de nuestros hermanos, imagínate lo malo que es tropezar tú mismo. No se trata de que puedo permitirme el pecado en mi vida. No se trata de eso. Es igual de malo permitir tropiezos en tu vida. Así que se hace necesario que la vigilancia, el amor, sea dirigido en ambas direcciones, hacia nuestros hermanos, pero también a nosotros. Debemos hacerlo. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios reafirma esta idea al advertir que hacer pecar o tropezar a un hermano, incluso en asunto de conciencia, es algo muy malo. Dice Primera de Corintios capítulo 8 versículos 12 al 13: de manera pues que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No es un asunto cualquiera el tema de los tropiezos. Es algo en lo cual debemos ocuparnos con toda la diligencia del caso para no tropezar nosotros mismos, pero tampoco hacer tropezar a nuestros hermanos. Una cosa adicional que vemos en el versículo 17, cuando dice: ay de aquel por quien viene el tropiezo. Inevitablemente, mi querido hermano, el tropiezo siempre viene por alguien, pero debemos evitar a todas costas de que ese alguien seamos nosotros.
Y lo más crudo del pasaje es que el Señor dice, mejor le fuese. O sea, el mejor escenario que podría pasar es la piedra de molino. Eso nos debe llevar a pensar cuando el Señor dijo que hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuese que nunca hubiese nacido. En el caso de los tropiezos, mejor le fuese que se le atase una piedra de molino. Permitir que a mi hermano una situación de pecado lo dañe y que yo sea aquel que entra en esa situación de pecado es algo en lo cual debemos ciertamente ocuparnos. No es un asunto cualquiera. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Estamos tratando de estudiar qué enseñó exactamente nuestro Señor Jesucristo acerca de los tropiezos. Y hemos hablado de que los tropiezos hacen parte de una realidad, de un mundo caído que no podremos evitar. Y también hablamos acerca de la solemne advertencia acerca de los tropiezos. Así que veamos nuestro tercer punto, la motivación para evitar los tropiezos en nuestra vida. Toda esta radicalidad que es exigida en este pasaje para hacer frente al pecado contrasta con lo que es colocado al final. Toda esa disciplina que el Señor exige para evitar los tropiezos en nuestra vida tienen un propósito. Yo le pido por favor que leamos nuevamente el texto. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. La advertencia que vemos ahí es tan fuerte que la promesa que también se da ahí se diluye en medio de la advertencia. Nuestro Señor habla de que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en una cosa, entrar en la vida. ¿Para qué se te exige ser radical? Para que puedas entrar en la vida, para que tu hermano también pueda entrar en la vida. La salvación es el regalo que Dios promete a todos aquellos que a toda costa tratan de evitar los tropiezos en su vida. Entendemos que la salvación es un regalo de Dios, es algo que Dios da de pura gracia, pero aún así el hecho de que sea por gracia no contradice el hecho de que debemos ser diligentes al momento de evitar los tropiezos de nuestra vida. El acto de cortarse un pie o de sacarse un ojo tiene un objetivo y es que puedas alcanzar la vida eterna. Dice la Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. El Señor le ha placido que su iglesia pueda heredar el reino de los cielos. Así que semejante galardón solamente puede colocarse al lado frente a semejante advertencia. Si el llamado es tan grande, entonces la responsabilidad es igual de grande. No debemos permitir el pecado en nuestra vida, ya que el llamado que se nos hace es sumamente glorioso. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 2 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando consideramos la gran recompensa que el Señor promete al final del tiempo, no consideraremos pesado cualquier sacrificio. El cortarnos una mano, el sacarnos un ojo, no será nada
colocado frente a lo que se promete al final. Ese ojo, esa mano que tendrías que cortarte, podría ser un tropiezo o sería algo en esta vida, pero comparado con lo que se promete al final, sin duda, mi querido hermano, no es nada. Las glorias que vendrán, amado hermano, podrán consolar nuestra vida de una forma inigualable. Cristo promete que cualquiera que deje cualquier cosa por el reino de los cielos recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que no debemos escatimar cualquier cosa que tengamos que dejar por ganar a Cristo. De hecho, en Apocalipsis 2:26 se nos dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido del Padre y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto de la estrella de la mañana que el Señor promete ahí? Lo dice al final del libro de Apocalipsis. Dice, yo he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo promete darse a sí mismo a todos aquellos que venciesen. Cristo promete tener una comunión tan estrecha, tan cercana con aquellos que vencieren, que sin duda ver que cualquier cosa que tengamos que dejar en esta vida no es nada en comparación al galardón que se promete. Cristo es el galardón de galardones. No existe nada más valioso que Él. Cuando vemos esto, el asunto de cortarnos o prescindir de cualquier cosa no es nada en comparación con el hecho de ganar a Cristo mismo. Mi querido hermano, esta debe ser la motivación para desterrar cualquier tropiezo de nuestra vida, pero también de la vida de nuestros hermanos. Así que mi querido hermano, que Dios nos ayude en esta tarea de agradar al Señor y de evitar los tropiezos en nuestra vida y no solamente en la vida de nosotros, sino también de la vida de nuestros hermanos. Vamos a orar.